aldehídos cetonas tienen como base fundamental al grupo carbonilo. ¿Recuerdan el grupo carbonilo? ¿En qué página está ese libro? Este grupo carbonilo tenía dos particularidades. Si lo teníamos en un carbono primario, esto era un aldehído. ¿En qué terminan los aldehídos? Enal. ¿Cómo se escriben cuando van delante del nombre? Oxo, muy bien. Cuando están dentro de la cadena carbonada, cuando forman parte de un compuesto que es más importante que ellos. Cuando el grupo está en un carbono secundario, se llama cetona. Muy bien. ¿En qué terminan las cetonas? En ona. la nona. Y cuando están como prefijo, ¿qué se utiliza? También la palabra oxo. ¿Cómo identificamos si dice oxo en los dos casos que es un aldehído o que es una cetona? Tiene un hidrógeno por la ecuación. Aldehído es primo de la ecuación. Claro, por la ubicación. Si está en el carbono primario, no importa que diga oxo porque va a ser un aldehído, no puede ser otra cosa. ¿Está el concepto? Sí. Entonces, como ustedes verán, nuevamente partimos del mismo concepto. ¿Qué es lo más importante que vemos acá en este grupo? La doble ligadura al oxígeno. ¿Cuál es la reacción característica cuando yo tengo una doble ligadura? ¿Una reacción de qué tipo? No. Adición. Muy bien. Entonces, los aldehídos y cetonas tienen reacciones de adición. Salvo las reacciones de óxido-reducción que ya estuvimos viendo a continuación en el segundo paso de la oxidación del alcohol, la mayoría de todas las reacciones de los aldehídos son reacciones de adición. ¿Está el concepto ese? Bien. La primera reacción de adición es una reacción intramolecular que se produce en los aldehídos y las cetonas y se forma un isómero que se llama tautomería. Voy a meter los ojos, Es una isomería que se produce entre los aldehídos y las cetonas. Entonces, si yo tengo un aldehído y coloco siempre el símbolo de ida y vuelta, eso significa que es una reacción en dos caminos. ¿Qué sucede acá? El oxígeno, que es muy electronegativo, le roba el hidrógeno al carbono contiguo, se forma un oxidrilo y se forma una doble ligadura. Esto se llama forma enólica. ¿Por qué se llamará enólica? Eno quiere decir doble ligadura. Y la terminación ol significa alcohol. Entonces, el aldehído presenta una forma enólica. Esa isomería que se produce se llama tautomería. La presentan tanto los aldehídos como las cetonas. Bueno, vamos a ver ahora las reacciones de adición más importantes. La primera reacción de adición importante que se realiza con un aldehído es con un alcohol. Los alcoholes reaccionan formando hemiacetales y en un segundo paso acetales. Son reacciones muy importantes porque
nos permiten reconocer después en los glúcidos la formación de ciclos y la formación de moléculas muy grandes, ya que es una reacción que se utiliza en la naturaleza mucho para dar muchos de los compuestos que nosotros tenemos. Por ejemplo, a partir de la glucosa, que es una función que tiene alcoholes y que tiene también un aldehído, forma primero un ciclo y después esos ciclos se unen uno con otro y forman una molécula muy grandota de almidón, por ejemplo. O otra forma de unirse es formando la celulosa. Los almidones es la base de la reserva de todos los vegetales y la celulosa es la base de la estructura de todos los vegetales. Entonces ustedes verán esos dos compuestos, la importancia que tienen en la naturaleza. Por lo tanto, esta reacción es sencilla, pero tiene un gran valor biológico. Si yo tengo entonces un aldehído y luego reaccionar con un alcohol, bueno, ¿qué va a pasar acá? Más agua. Una acetona más agua. No. Fíjense un poquito. He dicho que son reacciones de adición. Bien, entonces ¿qué va a pasar? En toda reacción de adición se rompe la doble ligadura. Sí. ¿Cuál se va a romper? Carbono, oxígeno. Bien, perfecto. El hidrógeno del alcohol va a formar con el oxígeno un oxidrilo. Pero este oxidrilo no es exactamente un oxidrilo alcohólico. Se llama oxidrilo hemiacetálico porque aún conserva el poder reductor que tienen los aldehídos que vamos a estudiar dentro de un ratito. Entonces, este oxidrilo nuevo que se ha formado se llama hemiacetal. ¿Hay una doble ligadura ahí en el oxidrilo? No se rompió la doble ligadura, no puede ser. Y entonces, ¿qué va a pasar acá? El oxígeno del alcohol va a formar la unión entre el alcohol y el aldehído. Dice hemiacetal. ¿Por qué se llama así? Es un nombre que tiene, no tiene alguna explicación así como otra que le he dado. El hemiacetal luego puede reaccionar otra vez con otro alcohol para formar un alcohol. Sí, ¿qué pasa? Este compuesto que tenemos acá, nosotros no hace falta que se lo aprendan de memoria porque tiene este compuesto, son compuestos que generalmente no están solitos así, se forman más grandes. Entonces lo que nos interesa es que ustedes aprendan que se forma un hemiacetal. Siempre lleva el hidrógeno. ¿Cómo? Siempre lleva el hidrógeno. El hidrógeno lo va a llevar si es un aldehído. Si esto fuese una acetona, yo le saco acá el hidrógeno, lo voy a escribir acá derechito, y ¿qué va a pasar acá? Exactamente la misma reacción, solamente que acá voy a tener ¿verdad? Sí. Ya les acabo de explicar que pueden dar reacciones los aldehídos o las acetonas. ¿No se llama ese tipo de oxidrilo? El oxidrilo que se forma por la unión del aldehído, o la acetona con el alcohol, se llama oxidrilo hemiacetálico y es diferente a un oxidrilo alcohólico porque aún mantiene las propiedades del grupo aldehído. Generalmente estas reacciones también son de ida y vuelta. ¿Qué significa? Que así como se unen, se pueden desunir. Bien. Vamos a escribir acá abajo para que quede todo más o menos. Entonces, vuelvo otra vez a explicar la que teníamos antes, que ocupa menos lugar.
obtenido con otra molécula de alcohol y con pérdida de una molécula del agua, forma el acetal. El oxidrilo M-acetálico con el hidrógeno del alcohol forma agua y entonces ahora me va a quedar el acetal. Pero eso es un ácido. No, no es ningún ácido. Ácido funciona, no No sé. tiene ningún ácido. No, son como si fuesen ésteres. Éteres, perdón. Un radical, un oxígeno y otro radical. Este es un acetal. ¿Qué sucedió en el acetal? El oxígeno hemiacetálico ya no existe más. El oxidrilo, perdón. Está bloqueado. Por lo tanto, los acetales pierden el poder reductor que tenían los hemiacetales. ¿Y cómo se llama aquí en la película? Un día. No hace falta que sepamos estos nombres. Les dije nada más que nos reconozcamos que es un hemiacetal o un acetal. Profe, ¿Qué? si un oxígeno lo que ocupa para formar agua, ¿de dónde sale el otro que usó? Porque o sea, en la reacción de la derecha hay dos oxígenos, ¿no? Como dos oxígenos. Acá tengo un Un oxígeno. oxidrilo y un hidrógeno. Y acá tengo un oxígeno. Acá tengo un oxígeno. Y acá tengo el otro oxígeno. Este puente oxígeno que se forma acá, y acá lo vemos los dos iguales, uno de estos puentes en un glúcido forma la molécula cíclica y el otro oxígeno forma el puente entre las moléculas que se van uniendo unas con otras para hacer el compuesto más grande. Bien. ¿Alguna duda cómo se hace un acetal y un hemiacetal? No. ¿Está claro? Bien. Bueno, ¿qué importancia tenían entonces los acetales y los hemiacetales en la naturaleza? Que forman moléculas metales que Son las reacciones básicas de los glúcidos. Sea para formar la molécula cíclica de los glúcidos o la unión entre moléculas. son las reacciones básicas de las moléculas. ¿Qué pregunta? Son las reacciones básicas de los glúcidos. Ahora vamos a ver una reacción de adición de ácido cianhídrico para obtención de cianhidrina. Habrán sentido por ahí decir que comer muchas almendras amargas es peligroso. No escucharon nada. No que escucharon nada. Sí, todos los días lo escucho. Por el paladar. ¿Por qué? Porque justamente la almendra tiene la capacidad de guardar cianuro a través de reacción. Es una reacción muy sencilla. Nuevamente, ahora vamos a usar una acetona para que no sea siempre igual. Si la hacemos reaccionar con ácido cianhídrico, todas estas reacciones se llevan a cabo normalmente en la naturaleza, por lo tanto, si yo no pongo acá, siempre va a haber un catalizador biológico. ¿Cómo se llaman los catalizadores biológicos? Energía natural. Los catalizadores biológicos que llevan a cabo casi todas las reacciones que hay en la naturaleza se llaman enzimas. Bueno, a ver, ¿qué va a pasar acá? Se rompe la unión. Y ahí va a quedar ¿Quién se va a unir con el oxígeno que es negativo? el cianuro. No, el hidrógeno. Ah, bueno, sí.
Estaba pensando en la hora libre. ¿Y quién se va a unir con el carbono que siempre tiene una cierta carga positiva porque el oxígeno le quita el cianuro? ¿Lo ven ahí? Esta cianhidrina, nosotros la podemos nombrar, ¿no? Porque yo puedo tomar acá la moneda y después la media. ¿Qué es eso? Un nitrilo. Un nitrilo, perfecto, muy bien. Entonces en este caso será 2-hidroxi, 2-metil, propano, nitrilo. ¿Cómo que no? ¿En qué era? 2-hidroxi, 2-metil, propano, nitrilo. Tiene más importancia el oxidilo que propano. No, tiene más importancia el nitrilo que el alcohol. ¿Por qué propano no está? No, tengo 3 carbonos, mirá. 1, 2, 3. Bien. Cianhidrina, entonces, son las uniones. Esta reacción de formación de compuestos entonces orgánicos con el ácido cianhídrico en algunas sustancias digamos puede tener algún veneno, que es el cianuro. Y la última reacción importante que vamos a ver hoy día es la adición del bisulfito de sodio. Sí, eso lo estamos por ver ahí. Bueno, ¿cómo se escribe el bisulfito de sodio? ¿Cómo se escribe el bisulfito de sodio? Sodio. La palabra pi. ¿Y qué significa la palabra? No es ti, es pi. Una ionización parcial, ¿no es? Bien, ionización parcial. Y si hay ionización parcial, ¿qué me falta que poner acá? Hidrógeno. Un hidrógeno, muy bien. Bisulfito de sodio. Lo habían pensado. Casi. Yo se lo estaba por decir. No me animé. Bueno, les voy a explicar un poquito esta reacción. Los derivados bisulfíticos. Hablemos por eso está el inverso al sodio, es lo mismo. El bisulfito de sodio o el anhídrido sulfuroso, porque esto cuando yo lo pongo en solución ácida se descompone en anhídrido sulfuroso. Es una salácea. Es una salácea, sí. Nosotros en nuestra industria, una de las más importantes, que es la industria del vino, utiliza el bisulfito como un agente para evitar la desviación de la fermentación, la misma que estudiamos la clase pasada de obtención de alcohol, en otros productos que no son los que uno necesita. Ese agente, el anhídrido sulfuroso, Más hidróxido de sodio. es... No, espera un poquito, hasta que hablo. El anhídrido sulfuroso entonces actúa inhibiendo el desarrollo de bacterias perjudiciales y dejando que las levaduras puedan llevar a cabo la fermentación alcohólica. También se utiliza como un agente para evitar la descomposición de frutas y hortalizas. Se usa también para inhibir la acción de la oxidación de esas frutas y hortalizas. O sea, tiene una gran aplicación el anhídrido sulfuroso o el bisulfito dentro de toda la industria frutícola que tiene la provincia. Lo mismo que acabo de explicar acá.
formando derivados bisulfíticos que bloquean la acción de esta sustancia o estas reacciones negativas. Por un lado, actúa como un antioxidante, evitando la oxidación, y por el otro lado, actúa también como un inhibidor de bacterias. Por ejemplo, habrán sentido nombrar el mosto sulfitado. Nunca lo sintieron nombrar. Sí, sí, tonto. Mosto sulfitado. Pero profe, ¿no sería bisulfito ácido sodio? No. No, porque Si es bi, es sin ácido. Si Si no es el sulfito, ácido. Son las dos formas de nombrar. Bueno, cuando hay exceso de mosto y no lo voy a elaborar en el momento, lo puedo guardar. Pero como es una sustancia que fácilmente puede entrar en fermentación, tengo que de alguna manera controlar a las levaduras para que éstas no fermenten. Se usan altas dosis de anhídrido sulfuroso. Si quiero que fermente, pero que lo haga sin que interfieran otros microorganismos que son peligrosos desde el punto de vista de la fermentación, de los productos de la fermentación, no que no vayan a producir una enfermedad, entonces se usa en baja concentración. ¿Está claro el concepto? Entonces, esta reacción, si bien es cierto que es de química, tiene una gran aplicación o se utiliza mucho dentro de nuestra industria. Como el que actúa realmente como agente es anhídrido sulfuroso libre, o sea que se mantiene sin combinarse, la cantidad de anhídrido sulfuroso que se agrega, nosotros la podemos decir que está en una forma combinada y otra forma libre. La forma combinada, que es esta que nosotros vamos a ver ahora en la lección, no actúa directamente sobre los microorganismos, actúa solamente sobre los compuestos orgánicos. Y el anhídrido sulfuroso libre, que es el que nos interesa está relacionado, o sea, esta reacción de ida y vuelta que tenemos entre una y otra, por la acidez presente en el medio. Mientras mayor acidez hay en el medio, mayor cantidad de anhídrido sulfuroso libre hay. Y mientras menor acidez hay en el medio, menor cantidad de anhídrido sulfuroso hay. O sea que generalmente los jugos, como tienen alta acidez, porque tienen bastante ácido, funciona muy bien el anhídrido sulfuroso como un inhibidor. Si lo quisiéramos utilizar en otros compuestos donde hay poca acidez, tal vez no tendrían la misma efectividad. Por eso, por ejemplo, para productos cárnicos no se utiliza anhídrido sulfuroso, porque tiene poca acidez comparado con una fruta. El anhídrido sulfuroso no es ácido también. Pero muy ácido, es débilmente ácido. Claro, entonces es muy ácido. Porque forma ácido sulfuroso y el ácido sulfuroso, comparado con otro ácido, es un ácido débil, no es un ácido fuerte. Bien, entonces, ¿cuál es la reacción? Va a ser exactamente la misma. Si yo tengo un alcohol, usemos de nuevo el alcohol, un aldehído, más el anhídrido sulfuroso. Miren, el anhídrido sulfuroso lo vamos a escribir de la siguiente manera, para que ustedes se acuerden. Voy a ponerlo para este lado. Tenemos 3 oxígenos, porque tiene número de oxidación 4, la azul acá, y lo voy a poner así. Uno de estos hidrógenos del ácido sulfuroso no está libre, sino que está bloqueado ¿con qué? Con sodio. Con el sodio. ¿Lo ven ahí? ¿Me entienden eso? Sí. ¿Qué va a suceder ahora? Vuelvo otra vez a escribir como siempre. Rompo la doble ligadura. ¿Quién es el que se va a unir con el oxígeno? El sodio. No, en este caso no, porque está ionizado. Se une el hidrógeno. Acuérdense que el sodio es un catión y como tal está ionizado. No está formando enlaces covalentes. Está formando enlaces iónicos. Bien, enlaces iónicos. Entonces acá forma el enlace covalente el hidrógeno. ¿Y acá qué tenemos entonces ahora? Oxígeno, este que está acá, porque el hidrógeno, este se fue acá, ¿lo ven ahí? Sí, claro. Entonces ahora me va a quedar oxígeno unido a ¿qué? Al azufre, Con el sodio. oxígeno 2, sodio.
¿Lo ven ahí? Sí, Estos dan generalmente un precipitado de color blanco. capaz. Es difícil, pero hay que aprenderse la fórmula de memoria. No, no hay que aprenderse la fórmula de memoria, hay que razonar. Mirá, primero que nada, esto que está acá se supone que a esta altura ya lo tienen más o menos manejado. ¿Qué pasa? La fórmula de la química orgánica y inorgánica. Sí, más o menos. El profesor lo tiene ya más o menos manejado. Eso dice. No, enseña más la profe. Deberían. Bueno, este derivado bisulfítico, como le dije recién, tiene una flecha de ida y vuelta según la acidez que haya. Ponlo acá un poquito para que no se confunda. Nosotros vamos a ver entonces, dije, mientras más acidez hay, ¿quién estaba en mayor concentración? ¿El combinado o el libre? Libre. Entonces la flecha, cuando hay mucho ácido, va a ser, ¿en qué sentido? Va a ser grande para allá y chiquitita para el otro lado, ¿lo ven? La concentración de la forma libre o combinada va a depender de la acidez presente. Mientras mayor sea la acidez, mayor es la expresión que nosotros tenemos del anhidro sulfuroso libre. Y cuanto menor es la acidez, si yo acá en vez de poner esto pongo una base, entonces ahora la flecha va a ser grandota para acá y chiquita de vuelta. O sea que la concentración va a depender de la acidez. La concentración de la formación del derivado bisulfítico, que se llama esto. Este que sería el bisulfito de etanal. Bisulfito de etanal. Bisulfito de etanal. Entonces ahora, si tomo el bisulfito de etanal que acabo de obtener recién, que lo vamos a hacer en el laboratorio, y lo vamos a hacer con la propanona, mejor porque da un color más lindo. Y ahora le agrego a este precipitado blanco que tengo acá, le agrego ácido clorhídrico. ¿Qué va a pasar? Se va a formar el hidrógeno. No, Primero que nada, bien, va a formar primero cloruro de sodio. Bien, ¿qué más? El hidrógeno reemplaza el sodio. El hidrógeno reemplaza el sodio, no. El hidrógeno va a volver a formar acá el ácido que se desplaza. Entonces se vuelve a regenerar el aldehído y se obtiene el ácido sulfuroso. Como el ácido sulfuroso es inestable, se descompone el anhidro sulfuroso más agua. Y por eso que tenemos el anhidro sulfuroso libre, el que a nosotros nos interesa en la industria de frutícola. Se rompe el oxidero, el hidrógeno se rompe. Acá se forma, volvemos otra vez que estábamos acá, nosotros habíamos partido de este compuesto. Si el medio es ácido, ahora, y este es un ácido débil, el ácido fuerte se roba el sodio y deja el ácido débil libre. Entonces forma acá. Este método se utiliza a veces para separar aldehídos cetonas de mezclas. Supóngase que yo tengo una mezcla de varios compuestos entre los cuales está una aldehído y una cetona que quiero separar. Le agrego bisulfito de sodio, precipito el derivado bisulfítico, filtro, tomo ahora el papel de filtro, lo agrego de nuevo en solución acuosa, le agrego un ácido y ¿qué me queda liberado? El aldehído que estaba en la mezcla anterior. Es un método de separación que puedo utilizar.
Bien, ¿qué va a pasar ahora si yo acá le agrego hidróxido de sodio? Acá tenía primero el líquido límpido, le agregué el bisulfito de sodio, se me hizo precipitado blanco. Le agregué un ácido, volvió otra vez en color. Si le vuelvo a agregar ahora un exceso de hidróxido de sodio, ¿qué va a volver a pasar? Se va a volver a precipitar, porque ahora la reacción se va a hacer al revés, a otra que acabo de explicar recién. ¿Entienden eso? Bien. Bueno, entonces, hemos visto una reacción que tiene importancia biológica, que es la reacción del hemiacetal y de los acetal. Otra reacción que tiene importancia biológica porque forma la cianhidrina, una forma de tener cianuro orgánico en compuestos vegetales. Otra reacción que también tiene importancia desde el punto de vista industrial, que se llama adición de disulfito de sodio, o sea, obtención de los derivados disulfíticos. Si acá fuese, una acetona, la reacción es exactamente igual. Lo único que voy a cambiar, le voy a poner un metilo. Y esto en vez de llamarse disulfito de etanal, se va a llamar disulfito de propanol. Muy bien. Y acá exactamente lo mismo. Miren, no toco nada. Toda la reacción es exactamente igual. No estoy tocando absolutamente nada de la reacción. Lo único que estoy haciendo es sacar el hidrógeno por un radical. Pasaba, si yo le agregaba a este hidróxido de sodio, hacemos el camino inverso otra vez. Se precipita y se hace blanco. Se vuelve a precipitar de nuevo el derivado de sulfito. ¿Está? Bien. Bueno, les dije que era la última reacción que íbamos a ver desde el punto de vista de las adiciones. Nos queda ver nada más como reacción interesante la acción de dos nuevos agentes oxidantes, que es el reactivo de Fehling y el reactivo de Tollens, que ya lo hemos utilizado otra vez, aunque no lo hemos utilizado con ese nombre, que es la reacción con la plata. Bueno, primero vemos el reactivo de Fehling. Los aldehídos tienen poder reductor, o sea que se pueden oxidar. ¿A qué se van a oxidar un aldehído? No. Gracias. Un alcohol secundario se oxida en acetona, pero la acetona y el aldehído están los dos en el mismo nivel de oxidación, en el paso intermedio. El paso final es el del ácido. Bueno, el reactivo de Fehling está formado por dos partes. El Fehling-A, que es una solución de sulfato cúprico, que ya lo reconocen, pentahidratado. Lo usamos en la pregunta que tienen que contestar ahí. Sulfato cúprico pentahidratado de color azul, que lo pusimos al fuego, se hizo blanco grisáceo y que luego retomaba el agua del alcohol común para volver a tomar el color celeste, y con eso diferenciamos el alcohol absoluto del alcohol común. Y esa pregunta era muy fácil. Y la otra solución es del Fehling-B. El Fehling-B está formado por hidróxido de sodio y la llamada sal de Señé, que es una sal formada por dos cationes. Tiene como base el ácido tartárico. El ácido tartárico tiene, para que ya lo vayan conociendo, dos funciones ácidas. En una tiene potasio y en la otra tiene sodio, y en los carbonos del medio tiene dos funciones alcohol.
Ácido tartárico, esto se llama tartrato doble de sodio y potasio. ¿Ácido qué? Tartárico. Tartrato doble de sodio y potasio. Bien. ¿Por qué el ácido tartárico? Porque el ácido tartárico es el ácido más importante que tiene el vino de forma natural, pero viene de la uva ese, no viene de la transformación del alcohol, que sería el ácido acético, que nosotros neutralizamos los otros días para que no cambiara la densidad cuando hacíamos grado alcohólico. ¿Se acuerdan? Para eso le agregamos el óxido de sodio para neutralizar el ácido acético. El ácido acético es la transformación o la oxidación del alcohol en ácido y es una reacción negativa. En este caso el ácido tartárico es el ácido natural que tiene la uva, ácido tartárico, este que está acá. Por supuesto que si le saco el sodio y potasio y le pongo hidrógeno, ahí se llamará ácido tartárico. ¿Está? Bueno, el reactivo de Fehling se utiliza mezclando una parte de ferina con una parte de Fehling B. Y se obtiene el reactivo de Fehling. El reactivo de Fehling, que lo van a ver, tiene un color azul muy lindo, muy característico, porque se forma un complejo entre el cobre y el tartrato, que lo mantiene en solución acuosa a pesar de que estamos en un medio básico. Porque ¿cómo son las reacciones? Primero que nada, el sulfato cúprico reacciona en una primera instancia con el hidróxido de sodio y forma hidróxido cúprico, que es un precipitado de color celeste, más sulfato de sodio. Muy bien. Bueno, ¿cuánto sodio necesito acá? Dos. Entonces tengo que tener 2 ahí. ¿Cuántos oxidrilos tengo con el cobre? 2. Bien, son los 2 que tengo acá. ¿Está claro? El cobre es en realidad el que actúa como agente oxidante. Porque ya hemos estudiado que el cobre se reduce. En el caso del alambre de cobre se reducía a cobre 0. En este caso se reduce a catión cuproso y forma el óxido cuproso, que es un precipitado de color rojo. Que lo vamos a ver también en el práctico. El color ese bonito azul que tenemos cuando le agregamos el aldehído, entonces en caliente pasa a un precipitado de color rojo. Precipitado es un sólido que se va al fondo, acuérdense. Pasa que en el primer momento uno lo ve al producto como que se pone rojo todo el tubo de ensayo, pero si lo dejamos quieto, eso va a decantar y va a formar el precipitado de color rojo del óxido cuproso. Bien, pero acá el cobre está bloqueado porque está formando un precipitado. Y si está bloqueado no va a reaccionar. Entonces, la sal de Segné tiene la misión de complejar al cobre para que quede en solución. ¿Está bien? Ese concepto. Entonces ahora, en el segundo paso, ahora te lo explico de nuevo. El segundo paso es alcohol, voy a escribirlo así, más el hidróxido de cobre, que me va a formar los hidrógenos con el oxidrilo, forma agua, y me queda la sal compleja de color azul. Esto es un complejo azul. ¿Sabes qué le gusta el color azul, profe? Me encanta. ¿Y el potasio? Bueno, entonces, de todas las reacciones que están acá, en realidad, cuando les pida que hagamos la ecuación, no hace falta que escriban eso. Lo único que se tienen que acordar es que aldehído
¿Está? Perdón, que hay otro. En medio básico, porque es una reacción, y en caliente, ¿qué va a dar? El ácido, pero ya sabemos que en medio básico los ácidos siempre están como anión, más el óxido cuproso, precipitado de color rojo, más agua. ¿Quién se anima a hacer las dos semiecuaciones? Cuando no eche la formación, Ya más a ti. Salieron las dos aguas. la hidrógeno, ¿Qué pasa con uno que se sacó 10? Ah, ¿yo? ¿Viste? Era que pasar por todo, ¿En qué? A ver, piensen un poquito, miren, este es fácil. Pobre. El aldehído va a pasar al anión del ácido. Tengo que agregar un oxígeno y tengo que sacar un hidrógeno. Un hidrógeno más un oxidrilo que me va a dar el resultado. O sea, necesito un oxidrilo para sacar el hidrógeno. ¿Eso es base o es base? Más de base, espera acá arriba. Ya acá el activo, ¿qué tiene? El óxido de sodio. Entonces acá me va a formar agua. Pero ahora yo tengo acá un solo oxígeno y acá tengo Hay que dos sumar el oxígenos. oxidrilo, hay que sumar el oxidrilo. Hay que sumarle más oxidrilo. Fíjense ahora. Cada dos oxidrilos. Tengo una molécula de agua y un oxígeno. Fantástico. Entonces, ¿cuántos oxidrilos necesito en total acá? Dos. ¿No? Uno. No. Tres. Bien. Dios mío, chico. ¿Cuántas de agua me van a quedar en total? Dos. Muy bien. Perfecto. Perfecto. ¿Cuántas cargas tengo en el primer miembro? Menos 3. ¿Y en el segundo miembro? Menos 1. Pero Entonces, el aldehído no tiene carga. menos 2 electrones. El aldehído no tiene carga, ¿no? Y ahora acá el catión cúprico pasa a óxido cuproso. Necesito 2 cobre, que ya lo puedo ir poniendo. Y ahora necesito acá un oxígeno. Nuevamente, ¿cuántos oxidrilos necesito para tener un oxígeno? Un oxígeno. 2 oxidrilos. Y me queda una molécula de agua. ¿Cuántas cargas tengo en el primer miembro? No. Más 2. Muy bien. ¿Y en el segundo miembro? Entonces, más 2 electrones. Bueno, ya está listo. Esto lo simplifico. Y acá me queda que el aldehído más 5 oxidrilos, que se ve bonito, porque tiene medio de costado, más 2 cationes cobre, me da por resultado el radical del ácido más 3 moléculas de agua más el óxido cuproso precipitado de color rojo. Y está la ecuación. ¿Entendieron? ¿Sabe lo que pasó? Yo le explico. Nos dio demasiado contenido en un lapso de tiempo demasiado corto. Entonces no alcanzamos a Bueno, ya estoy aprovechando que está la profesora para que le mandemos todo el material. Sí, se quiso hacer El super profesor Bueno, quiso
Yo me quedé en esta. Un momento, tres reacciones de adición. Y una reacción de óxido de reducción. Sí. La M acetal. Los aldehídos se oxidan con oxidantes débiles como el reactivo feliz. Las cetonas no reaccionan. Sí. Este está dando